Efectivamente está de tu lado, es igual a vos, es el equilibrista, es Federico Andajasi. Alfredo, querido, bueno, la sociedad todavía no se repuso de la bofetada que significó la liberación masiva de presos, celebrada por sectores del gobierno, como si hubiese sido una suelta de palomas blancas. Y todavía, de hecho, resuena el eco de las cacerolas de anoche, que es la extensión de la furia por la impunidad y el temor a la convivencia forzada con asesinos y violadores durante esta cuarentena. A ver, el kirchnerismo no actúa por convicciones, sino por conveniencias. Hoy puede decir una cosa y mañana la contraria a la hora de justificar sus negocios, porque siempre se trata de lo mismo, de negocios. Fíjate, así como lo comentábamos en este programa, en 1982, el estudio jurídico de los Kirchner defendió en Santa Cruz a un violador serial, el represor de la dictadura, Gómez Ruoco. Bueno, con el argumento de que el forzamiento al sexo oral no constituye violación, bueno, con el mismo énfasis, Cristina Kirchner usurpó hace muy poco la bandera feminista, apropiándose de la lucha de otras mujeres que jamás habrían defendido, por supuesto, a un violador. Ahora bien, ¿en qué fuentes, Alfredo, abreva este sentimiento abolicionista, empatizante e incluso simpatizante con los que abusan de mujeres y chicos, y que de hecho ni siquiera lo consideran un delito en su fuero íntimo y no tan íntimo? De hecho, un conocido comunicador hace no mucho tiempo defendió al aire la pornografía infantil. Bueno, este despliegue fervoroso a favor de la delincuencia en general y de los delitos sexuales en particular, no es espontáneo. Al contrario, vos sabés que tiene una larga historia. El pensamiento francés, encandilado con la prosa y las escenas del Marqués de Sade, bueno, encontró un enorme goce en el sufrimiento y el sometimiento sexual. Vos sabés que para Sade, en su filosofía del tocador, el bien supremo era el placer sexual, y si para alcanzar el placer se necesitaba el sufrimiento del otro, bueno, en la medida en que no existe ningún otro bien moral superior al goce propio, bueno, nada me impide violar, torturar o matar si eso me conduce justamente a ese bien supremo. Todo esto, a ver, Alfredo, sería motivo de una esgrima intelectual, de un floreo de salón, si no fuera porque en efecto hay quienes, como Sade, dedican su vida a violar, torturar y matar. Y vos sabés que yo vi con mucha sorpresa que el nombre de Michel Foucault fue tendencia en Twitter hace pocos días. Y en efecto parece que quienes se manifiestan a favor de la liberación de presos, bueno, mandaron a leer a Foucault a quienes ellos consideran el populacho vindicativo, según el doctor Zaffaroni. Bueno, sería bueno que quienes lanzaron este saludable consejo, por supuesto, se dedicaran ellos mismos a leer a Michel Foucault. Y se encontrarían, Alfredo, con argumentos que yo creo que ninguna feminista se atrevería a suscribir, ni mucho menos a pronunciar en público. A ver, si esos mismos difusores del pensamiento del filósofo francés se dedicaran a asomarse a alguna de sus páginas, bueno, se van a encontrar con varias sorpresas incómodas. Por ejemplo, que Michel Foucault defendía el consumo y la producción de pornografía infantil con los mismos argumentos que los de nuestro pedante comunicador. ¿Y acaso algunos espíritus amplios podrán decir, como dijo al aire nuestro reputado periodista, que mirar pornografía de chicos no es un hecho activo, sino un nada condenable acto pasivo, como si el hecho de consumir pudiera ser independiente del de producir pornografía? Pero Michel Foucault fue mucho más allá, sin que le temblara el pulso ni la voz, se pronunció en más de una oportunidad a favor de la pedofilia con todas las letras. Entonces tal vez los defensores de Michel Foucault deban ellos mismos superar la pereza intelectual y seguir la cadena de hechos que llevó al filósofo a pedir al Parlamento francés que deje de considerarse delito al sexo con menores. Entonces, si tomaran el laburo de ver estas cosas, se encontrarían con una perlita. Vos fíjate, en enero de 1977 los diarios de Francia publicaron una solicitada que exigía la liberación de 3 hombres que fueron encontrados culpables de abusar de menores y de haberlos fotografiado en medio de actos aberrantes. ¿Qué argumentaba la carta abierta? Bueno, que se trataba de un simple caso moral. Decía la nota que los chicos no habían sido víctimas de violencia y que al contrario, tanto las relaciones sexuales como las fotografías habían sido hechas con el consentimiento de los chicos. Bueno, igual que ahora, los firmantes consideraban que los abusadores debían quedar libres, que ya habían tenido demasiado con la injusta prisión preventiva y la estigmatización.
y dijeron 3 años de prisión por besos y caricias es suficiente. Bueno, se quejaban así los firmantes. ¿Quiénes fueron los autores de la carta abierta que pedían la liberación de los 3 violadores de menores? Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Roland Barthes y Luis Aragón, entre muchas otras luminarias. Pero el camino iniciado por ese manifiesto fue pavimentado después con la fundación del FLIP, el Frente de Liberación de Pedófilos. Sí, Frente de Liberación de Pedófilos. ¿Cuál era el noble propósito de esta agrupación? Bueno, exigir que la pedofilia fuera una práctica legal, promover el desarrollo de la cultura de la pederastia, así decían, y pedir la liberación de los pedófilos encarcelados o encerrados en instituciones psiquiátricas. Decían, es muy difícil establecer barreras a la edad del consentimiento sexual. Puede suceder que sea el menor, con su propia sexualidad, el que desee al adulto. Esto lo dijo Michel Foucault, el propio Michel Foucault, en una entrevista. Y después abundó, en ninguna circunstancia debería someterse la sexualidad a algún tipo de legislación. Cuando uno castiga la violación, debería castigar solo la violencia y decir que solo es un acto de agresión, que no hay diferencia, en principio, entre introducir un dedo en la cara de alguien o el pene en sus genitales. Esto decía Michel Foucault. El mismo año de la solicitada, a favor de los 3 pedófilos detenidos, Michel Foucault pidió al Parlamento francés la anulación del criterio de minoría y la despenalización de las relaciones sexuales con menores hasta los 15 años. Y la nota estaba firmada también por Jacques Derrida y Luis Althusser. Luis Althusser, el mismo Luis Althusser que asesinó a su esposa. Bueno, pero la historia de ese femicidio es otro capítulo que te lo voy a contar en la semana. Con la firma de Federico Andajasi.